explicando a los diputados el por qué deben aprobar el presupuesto general del Estado para la gestión 2024. El ministro había indicado más temprano que por lo establecido la proyección del presupuesto tiene que ver con el crecimiento de un 3,71% del Producto Interno Bruto en el presupuesto general para el próximo año, con un 20% del presupuesto dedicado a salud y educación. 150 millones, porque decía, bueno, el 65,4% de los 49.089 millones están en salud, educación, policía y fuerzas armadas. 4.833 millones están en las entidades territoriales autónomas, están los municipios, en las gobernaciones. Dígale, senador Paz, que quitemos toda esa burocracia de los municipios y las gobernaciones, del que usted es el paladín. Dígales, borren esa burocracia. No, por eso, borrenlas, porque ahí están esos 3.150 millones. O universidades públicas. Vayan a Saracho y ya, voten a los docentes, voten a los administrativos, hay que ahorrar. Entonces, queda claro que la distribución de sueldos y salarios está establecido en varias entidades que están irrigadas a lo largo de todo el país. O todos los maestros están en La Paz, o todos los médicos están en La Paz. No, están desperdigados por todo el país. Ahora que debe hacerse una optimización con seguridad de los lugares donde deberían haber más especialistas, ítems en salud en las localidades, de seguro que esa es una tarea que debe estar pendiente. Pero queda claro que no podemos prescindir de esta cantidad de ítems, porque son las que están distribuidas a lo largo del territorio nacional. Son universidades públicas, entidades territoriales. El 8,3% de los ítems son los ítems de las entidades territoriales autónomas en La Paz. Entonces, imagínense que, porque usted dijo, yo me levanté esos 3.150 millones, es burocracia. Pero es la burocracia de estas entidades autónomas que son gobiernos autónomos, departamentales y municipales. Imagínense, quitando eso, yo creo que se muere en la parte regional. Muchas regiones viven de ese empleo, de esa generación que se da en la gobernación o en el municipio, o de la misma universidad pública, ¿no? Nosotros aquí está el senador, hemos apoyado a la Universidad Amazónica de Pan. Tiene varios desfases presupuestarios, pero estamos ahí haciendo los esfuerzos para que se vaya equilibrando sus finanzas, porque también en el marco de la autonomía, decía nuestra senadora Barrientos, ¿por qué no hacen auditorías a las universidades? Porque son autónomas. Uno se mete a la universidad, está violando la autonomía universitaria. Entonces quedará pues o tendrá que establecerse que la sociedad civil le diga a las universidades: transparenten sus contrataciones, transparenten su gasto. Eso hay que hacer entonces, ¿no? Entonces también los municipios son autónomos y tienen sus mecanismos de fiscalización, que son sus propios consejos. En las universidades también tienen los honorables consejos universitarios. O sea, tienen sus propios mecanismos donde el gobierno central definitivamente no puede meterse. Pero es importante que quede claro que todo este gasto de sueldos, salarios, está distribuido en un gasto que va a lo largo y ancho de todo el país. Se nos preguntaba cuánto es la deuda externa, deuda interna, senador Santiago Ticona, y ahí nosotros hemos hecho el cálculo de que deuda interna y externa es el 46% del Producto Interno Bruto. Esa es la magnitud que tiene de endeudamiento y está por debajo de las métricas de la Comunidad Andina, de la Comunidad Europea. Inclusive hoy ya no hay esas métricas. Los mismos Estados Unidos tienen más del 102% de su PIB endeudado, Japón 400%,
Brasil 87%. Y no por eso esas economías no funcionan. Lo importante es dónde va la deuda, el retorno del endeudamiento. Eso es lo que hay que mirar a la hora de evaluar. Pero los niveles de endeudamiento en términos del tamaño de la economía. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, intentando convencer a los senadores de aprobar el presupuesto general de la Nación para el próximo año. A propósito de este tema, el senador evista Miguel Rejas, senador del MAS, de la línea evista, dijo que los evistas en el Senado van a aprobar, dijo, este proyecto de presupuesto. Lo van a aprobar. ¿Por qué? Para no perjudicar a los gobiernos subnacionales, dijo. Además, dijo que esperaba una explicación del Ejecutivo para viabilizar la norma, pero adelantaba que los senadores de la línea evista aprobarían este presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, dejando claramente establecida que lo aprueban para no perjudicar a los gobiernos subnacionales, alcaldías, gobernaciones, universidades. Creo que ya se tuvo, en anterior momento se había tratado en diputados en la anterior semana y bueno, nosotros ahora estamos previendo aprobar también. De hecho hay algunas observaciones y seguramente también vamos a tener un debate muy profundo y por ende les digo, hoy vamos a aprobar el presupuesto general porque ya estamos entrando a la recta final de lo que sería un receso parlamentario. En ese sentido nosotros hoy vamos a tocar el presupuesto general del Estado por el hecho de que realmente necesita llegar también a los municipios o las gobernaciones de estos recursos, ¿no? Sí, nosotros hemos pedido que el ministro esté presente para que pueda zanjar algunas dudas, algunas preguntas que se tenga en el Pleno y bueno, ustedes saben muy bien, absorbido todas esas dudas, seguramente va a haber todavía el debate y en ese sentido vamos a dar, como dije, el veredicto de aprobación a lo que sería el presupuesto general. Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, adelantó que Comunidad Ciudadana, dijo, va a rechazar este proyecto de ley de presupuesto para el próximo año en el Senado, porque ellos creen que tiene que haber mayor presupuesto, así que según este proyecto de ley, el Ejecutivo está concentrando el mayor porcentaje, la mayor cantidad del presupuesto. Tanto la senadora opositora cree que el proyecto se debe redistribuir de forma más equitativa. Las vamos a mantener, las mantenemos, el presupuesto. Mira, una cosa es el mal manejo, es decir, estás en crisis y estás endeudado hasta las patas y te quieres seguir prestando plata, tienes un Estado altamente centralista que no es capaz de redistribuir los recursos y es plata para el Estado, no plata para los bolivianos, ¿no? Le quitas a los bolivianos para que el Estado tenga más plata. Esa es una observación de fondo para nosotros. Pero además existen múltiples disposiciones transitorias y además artículos dentro del presupuesto que le van quitando competencias a la Asamblea con las que no compartimos de ninguna manera y que por supuesto son atentatorias. Nuestra posición es de rechazo, ya lo hemos adelantado, y vamos a pelear porque si es que lograrse aprobarse en grande, en estación en detalle saquemos esas disposiciones tramposas e ilegales que mete el Ejecutivo. El artículo 9, por ejemplo, el artículo 7 y varios artículos de las disposiciones transitorias, ¿no? Estos, por ejemplo, dentro de las disposiciones transitorias se le está quitando nuevamente la competencia a la Asamblea para que pueda designar el presidente debería designar por una terna que se apruebe en la Asamblea al director de la gestora. Ellos están tratando de quitarnos la competencia para que sea el mismo presidente, desconociendo el mandato de la ley 065. Entonces hay varias de estas trampitas que ha metido el gobierno que para nosotros, por supuesto, son inaceptables. Bueno, cambiamos de tema, dejamos ahora el tema ese del presupuesto para hablar de la lista de ascensos en la policía boliviana. Y es que la parte culminante de esta lista de ascensos son los ascensos a la máxima categoría, que son los generales. A propósito de ello, el comandante de la policía en Santa Cruz, el coronel Eric Holguín, que se vio involucrado la semana pasada en un incidente en el que tomó del cuello al ex capitán
Ethan Lara, cuando éste acudió al comando para hacer un reclamo, porque a una persona que había sido agredida no le tomaban su denuncia. Le pareció un acto de injusticia al capitán Ethan Lara y, como un ciudadano de a pie, acompañó a la persona afectada, a la víctima, para hacer el reclamo, seguramente al mismo comandante de la policía. La respuesta del coronel Holguín fue registrada en los videos, en las cámaras de televisión, cuando éste lo tomó del cuello y lo llevó casi de rastras hasta un poco más adentro, donde seguramente la fuerza y la juventud del capitán Lara logró zafarse de la presión que lo tenía bajo el brazo el coronel Holguín y que lo llevaba de rastras. El coronel Holguín viajó a La Paz supuestamente para cumplir un arresto de 48 horas, que fue la sanción por haber protagonizado este incidente, y hoy fue visto nuevamente en Santa Cruz, donde habría regresado, pues es la sede de sus funciones. El coronel Holguín está en la lista para quienes pretenden ser... Perdón, antes de continuar con este tema, voy, para no hacerlo esperar, voy con Daniel Sánchez. Se encuentra, Daniel, ¿dónde está Danielito? ¿Está usted al aire? Está en la terminal bimodal, ¿sí? A propósito de los controles que se están realizando allí en la terminal, en las terminales del país, por N razones, entre ellos también parte de la lucha contra la trata y tráfico de personas. Las autoridades controlando que los menores que van o que vienen tengan la respectiva autorización de sus padres, frente a profunda preocupación por este otro tema, la trata y tráfico. Adelante, Daniel Sánchez, buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches, don Jorge. Específicamente estamos en la terminal bimodal, donde un fuerte contingente policial de dependencia de la FELCC se ha trasladado hasta este lugar para realizar los diferentes controles a los buses que están saliendo a otros departamentos. Los controles son referentes a si tienen algunos menores que están viajando y tienen la autorización correspondiente, quienes viajan con un acompañante, en este caso, don Jorge, y así también verificar a algunas personas que están viajando, podrían tener algunos antecedentes. Vamos a hablar con el director de la FELCC, el coronel Gustavo Astilla. Coronel, buenas noches. Importante el trabajo que está realizando efectivos de la FELCC aquí en la terminal bimodal. Muy buenas noches. Debemos informar a la opinión pública que la FELCC del Ciudad de Santa Cruz, en coordinación con otras direcciones del Comando Departamental, como ser Interpol, FELCB, en especial con la Defensoría de la Niñez, acá con el director que se encuentra a nuestro lado, estamos realizando distintas labores, en este caso de control de los menores de edad y de las personas que están viajando tanto al exterior como al interior del país. Esta jornada hemos encontrado dos menores de edad que viajaron desde la ciudad de La Paz, tenían que hacer escala acá en Santa Cruz para viajar al hermano país de Brasil. Las mismas tenían documentación de sus hermanas mayores. Entonces queremos también reflexionar a nuestra población, en especial a los padres de familia, de que ejerzan más control respecto a sus hijos, a sus hijas, para ver dónde están viajando, qué actividad están realizando. Porque es importante las recomendaciones que se le puede dar también, tomando en cuenta que la fiesta de fin de año, el tema de los viajes es muy recurrente. Sí, debemos recomendar a la opinión pública de que para viajar con menores de edad reclamen el permiso correspondiente. Acá nuestro director enseguida les va a indicar el procedimiento, pero también debemos indicar de que hemos tenido reuniones con los encargados de transporte de acá de la terminal bimodal. ¿Por qué? Hace unas 2 semanas atrás hemos encontrado una menor de edad de 10 años que se había trasladado desde el interior hasta acá sin ningún tipo de autorización. Y bueno, las empresas de transporte están en la obligación también de poder pedir las autorizaciones y los carnets para verificar la edad que tienen, ¿no? ¿Qué pasa con los menores que son encontrados sin el permiso correspondiente? ¿A dónde son derivados? Inmediatamente son derivados acá a la Defensoría de la Niñez, de acuerdo a procedimiento y a protocolo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches también. Importante trabajo de la Defensoría de la Niñez juntamente con la Policía Boliviana. Primeramente, muy buenas noches, en coordinación con la Policía Boliviana, en resguardo y protección del sector muy vulnerable que son nuestros niños. Estamos haciendo el respectivo solicitando su documentación para el respectivo permiso de viaje, si cuentan o no de uno. ¿Hay personal capacitado para hacer el control de parte de la Defensoría? Nuestro personal está especializado y capacitado para hacer el respectivo seguimiento a esta documentación. Muchas gracias. Esa es la información a esta hora de la noche, don Jorge, desde la terminal bimodal,
un fuerte contingente policial dependiente de la FELCC, en este caso diferentes unidades de la FELCC como la unidad de trata y tráfico de personas y otras unidades se encuentran realizando controles en la terminal bimodal, en este caso a menores que están viajando y que no tengan alguna documentación de permiso por parte de sus padres. Muchas gracias, Daniel Sánchez. Y es significativo este tema del trabajo. Dicen, encontraron 2 adolescentes que venían del interior, estaban para viajar a Brasil sin ningún tipo de autorización de sus padres o sus tutores, y eso pues es una seria infracción a la norma. Así que ahí estamos. Daniel, lo dejo en libertad, vuelvo con usted en cualquier momento. Muchas gracias. La senadora, estábamos hablando del coronel Eric Holguín, comandante de la policía en Santa Cruz, que decíamos se vio involucrado en un incidente en el que tomó del cuello, y no de una manera muy amigable, al capitán Edman Lara, que por cierto dicen que está dado de baja, otros dicen que tiene una baja por 1 año. Pero lo cierto es que el comandante de la policía, Eric Holguín, parece que perdió los estribos y lo prendió del cuello, lo llevó arrastrando hasta que el capitán Lara logró zafarse. Fue arrestado 48 horas, dice que el arresto lo cumplió en La Paz y está en Santa Cruz. ¿Qué dijo la senadora Escobar? Es la senadora del MAS de la línea Evista. Porque los senadores ahora tienen que aprobar la lista de ascenso de los policías que postulan a ser ascendidos al máximo grado de general. La senadora del MAS de la línea Evista, Lucia Escobar, dijo que el Pleno del Senado rechazará la lista de ascensos a generales de la policía, esto va a ser en sesión reservada, porque continúa, dijo, el nombre del coronel Holguín, y esto perjudica a los demás policías que están en la lista esperando su ascenso. La senadora dijo que se respetará la institucionalidad, pero el coronel Holguín no amerita ser ascendido a general después de ese bochornoso incidente que protagonizó, y que ellos van a rechazar. No se va a tratar el tema, dijo, mientras no se retire el nombre del coronel Holguín de la lista de ascensos. Tengamos esta talla de comandantes que prácticamente lastiman, van contra sus derechos fundamentales de los mismos uniformados, y qué se puede esperar de otros. Sin embargo, nosotros vamos a respetar la institucionalidad tanto en las Fuerzas Armadas y también en la policía. Si realmente ameritan a ser ascendidos, si han respetado, digamos, la antigüedad, pues vamos a ver, porque se tiene que tratar en una sesión reservada, y no conocemos los nombres, pero sabemos extraoficialmente que Holguín estaría en las listas, pero sería muy triste que se pueda ascender realmente a una autoridad de esa talla, ¿no?, que realmente lastima a sus inferiores, y entonces personalmente yo no estaría de acuerdo, ¿no?, pero vamos a ver, no depende de mi persona, sino depende también de todas las. Por eso mi postura de mí, que no debería de aprobarse, ¿no?, el tema de las policías. Deberían de, si está en las listas, debería de no estar, ¿no?, Holguín, pero veremos qué es lo que pasa en sesión, porque va a depender, tiene que haber 2/3 para su aprobación, no es por simple mayoría. Vamos a hacer respetar la institucionalidad y la antigüedad. No puede ser que una persona que estuviese en un número 30 o 40 y ahora esté en el primer lugar y queriendo ascender. ¿Se podría rechazar la plancha completa si continúa el nombre de Holguín? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso perjudicaría a los demás también, afectaría a los demás que estarían en ascenso, pero todo va a depender de del plenario de los senadores. A propósito de este tema y de este incidente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que no van a retirar el nombre del coronel Eric Holguín de la lista de postulantes a generales de la policía. Y dijo que no lo van a retirar porque, si bien es cierto, dijo que este incidente no es su mejor tarjeta de presentación, pero dijo, esta no es una conducta reiterativa, y que además ya tuvo su sanción, dijo, fue arrestado 48 horas. Así que, como cabeza de la policía, el ministro de Gobierno dijo que no van a retirar el nombre del coronel Holguín, a quien esperan
tendrá que ser ascendido a general. Vamos a retirar porque no es una conducta reiterativa que el coronel Holguín haya agredido a efectivos policiales. Lamentablemente no ha actuado de la mejor manera y tampoco el capitán Lara, y ambos tienen sus sanciones correspondientes. Conforme a la Constitución Política del Estado, las fuerzas policiales dependen del presidente del Estado por intermedio del ministro de Gobierno y son las instancias correspondientes que tienen que definir cuál es toda la trayectoria, no de un día, no de 5 minutos, sino de más de 30 años de carrera policial. Actualmente el coronel Holguín continúa cumpliendo su arresto en el Comando General de la Policía Boliviana. El comando ha dispuesto, conforme a la ley 101, una sanción de 6 días de arresto en el Comando General de la Policía Boliviana conforme los fines de semana, entonces está cumpliendo su arresto correspondiente. Todo parece indicar que va a haber confrontación en este tema, porque el senador de Comunidad Ciudadana, Javier Martínez, dijo hoy que el Pleno del Senado va a rechazar la plancha completa que se enviaría que envía el gobierno y que pretende sea aprobada. Dijo que la van a rechazar porque no puede permitir, dice, que después de ese incidente el gobierno quiere premiar a Eric Holguín con el ascenso a general. Para comenzar, hemos visto nosotros un video donde presentan a uno, no sé si narcotraficantes, algo ahí, que le habían decomisado dinero, ¿no? Y cuando se dan la vuelta preguntan, ¿y los dólares? ¿Y los dólares? ¿No? Entonces, ¿será que le podemos creer a esa persona que pregunta por los dólares? Creo de que algo muy importante dentro de lo que son los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la policía. ¿Qué pasa en otros países cuando van a elegir a una persona que vaya a estos altos cargos? Lo investigan y le investigan todo. Y si sale alguna mancha, no sé si la miró mal a su señora y al otro día no le dio para su recreo a sus hijos, ese señor no puede ascender. Entonces, lamentablemente en este país sucede todo lo contrario. Estamos premiando en los cursos que ascienden a generales, tanto del ejército como de la policía, al número 32, al número 45. ¿Y qué pasa con los primeros de curso? ¿Qué pasa con esos 6 primeros de curso que sí antes se respetaban? Esos 6 primeros de curso entraban de cajón a ser generales. ¿Por qué? Porque tenían una hoja de vida limpio, porque venían desde la academia de policía o desde el colegio militar de ejército. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros tenemos que aprobar listas completas y sin saber y sin tener mínimamente la información de esas personas? Ese es uno de los grandes problemas y una de las mañas que están haciendo para subir a gente que no merece estar dentro de las altas esferas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, las medidas que asumió, que aprobó ya el gobierno de